¿Cómo están, queridos pastores y estudiantes? Vamos a continuar viendo esta tercera unidad. Hoy vamos a ver acerca de cómo podemos redimir el tiempo. El tiempo es considerado como oro, por lo tanto, debemos ser cuidadosos y debemos saber cómo invertimos nuestro tiempo. Más aún tratándose del liderazgo cristiano, del liderazgo pastoral, nosotros tenemos que saber comprender y saber administrar como buenos administradores o obreros de Cristo. Entonces, el pastorado, el liderazgo es muy importante, ya que debemos cumplir con ciertos trabajos y ciertas metas, y uno de los del trabajo que realiza el pastor es que debe terminar, debe cumplir sus objetivos o las metas trazadas en el tiempo que él mismo lo establece. Entonces, el tiempo debemos saberlo equilibrar, así como el malabarista tal vez que sostiene o trata de mantener en el aire al mismo tiempo cuatro pelotas. ¿Para qué? Para que su show no termine. De la misma forma, el líder debe saber administrar su tiempo, porque la predicación o el evangelio al que se dedica el líder cristiano es muy importante. En Corintios, en 2 Corintios 2:16 podemos ver y pregunta y hace y nos reflexiona indicándonos quién será competente para este trabajo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, este trabajo es sumamente importante porque no está ligada a un esfuerzo humano o a alguna ventaja humana, sino que es un trabajo digno de ser eh, exaltado, es un trabajo muy honroso, ya que viene de parte de Dios mismo. Entonces, el cristiano, el ministerio cristiano, es terriblemente consumidor en cuanto al tiempo y al esfuerzo, ya que debemos comprender que también los cristianos no solamente son líderes en la iglesia, o decir desde el púlpito, sino que deben saber predicar a tiempo y fuera de tiempo, así como nos ha enseñado el Señor o Pablo le encargó a Timoteo. Entonces, de la misma forma, nosotros tenemos que comprender y tenemos que administrar bien el tiempo como buenos administradores de Cristo. Entonces, ¿cómo voy a aprender a redimir el tiempo? Primeramente, nosotros tenemos que aprender a pensar. Pensar es muy importante y a través de saber pensar bien, vamos a poder organizar ese tiempo. El tema anterior, mejor dicho, hemos visto que el líder debe saber organizar, debe saber planificar. Y una de los primeros pasos que debe hacer es saber pensar. ¿Y cómo va a pensar de una forma transparente para que pueda realizar un plan de trabajo, un proyecto? Y a través de eso va a poder direccionar hacia dónde va su tiempo, en qué va a dedicar su tiempo. Una vez que encontremos qué es lo que vamos a realizar, vamos a poder encontrar en qué voy a usar mi tiempo, cómo lo voy a usar. Y con esto vamos a poder trabajar de forma efectiva. Primero, ¿en qué voy a ocupar mi tiempo? ¿Hacia dónde? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Y otra, que en qué voy a usar ese tiempo. Cuando muchas veces ocupamos nuestra memoria en todos, pensamos en todo sin ordenar nuestras ideas o pensamos desordenadamente, entonces ocupamos el tiempo sin hacer nada, simplemente pensando, pensando, pero no hacemos nada. Entonces debemos saber ordenar nuestras ideas para poder organizar bien el trabajo. ¿Cuál será el remedio para cuando nosotros muchas veces pensamos, pero no hacemos nada? Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar y a actuar de forma que nuestra calidad de vida mejore. Entonces, si yo dedico más tiempo a pensamientos o planificación simplemente y no ejecuto lo que estoy pensando, lo que estoy planificando, vamos a perder más tiempo de lo que estamos pensando ahorrar. Entonces, cuando empezamos a planificar, empezamos a organizar, tenemos que establecer prioridades. Y primero siempre va a ser lo primero. Y la prioridad principal de todo cristiano, no solamente del líder, sino que del cristiano, es que deba Dios estar encabezando en todas sus actividades, en todo lo que realice. La prioridad del cristiano es Dios. Eso nadie lo puede quitar, nadie tendría que quitarle ese lugar. Segundo, tenemos que establecer prioridades claras.
Es decir, que podemos encontrar dentro del ministerio muchas prioridades, muchas, no solamente unas cuantas, sino que son muchas, pero las más importantes debemos seleccionarlas con relación a los más urgentes. Es decir, que debemos separar lo urgente de lo importante. No debemos mezclar ese aspecto. Parecen similares, pero no son, no lo son. Entonces debemos establecer las prioridades de forma clara que podamos eh, ayudar y podamos seleccionar y podamos ejecutar en el menor tiempo. Por ejemplo, vemos un ejemplo muy interesante que un autor, Stephen Covey, decía que él había llenado en una jarra unas piedras grandes y les preguntó a su audiencia, les dijo si estaba llena la jarra y ellos dijeron sí, porque ya efectivamente las piedras grandes habían llenado hasta el borde. Sin embargo, él volvió a agregarle un poco de arena y seguía entrando. Y luego volvió a preguntar y decir que si estaba llena la jarra. Y ellos ya tuvieron miedo. Luego echó tierra y seguía entrando, seguía habiendo espacio. Luego de eso, ya los demás estaban más asombrados, tratando de entender qué es lo que quería mostrar. Finalmente él echa agua y seguía habiendo espacio, había todavía espacio. Pero llegó un momento en que llegó al tope y recién le preguntaron por qué hizo este ejemplo de las piedras en la jarra. Es que muchas veces nosotros debemos, o mejor dicho, nosotros como líderes debemos primeramente eh, fijar prioridades importantes, las más claras, las más necesarias para nuestro liderazgo. Y después las prioridades o las cosas más pequeñas, las que no son tan importantes, pero sí son a la vez de importancia. Entonces, las más importantes primero, luego las secundarias y luego lo más pequeño, lo que se puede hacer más adelante. Entonces, no debemos simplemente enfocarnos en hacer las cosas, en ocupar nuestro tiempo en todas las cosas, pudiendo hacer o ahorrar el tiempo para que podamos tener mejor éxito en nuestro liderazgo. Pero vemos en este aspecto que hay un autor denominado Pareto. Él hizo un principio, señaló unos principios muy interesantes acerca del uh, principio 20-80%, que se refería a que debemos saber dominar, debemos saber comprender en qué debemos ocupar nuestro tiempo. Este principio nos habla acerca de cuatro aspectos muy importantes. En qué debemos emplear nuestro tiempo, nuestra energía, el dinero y el personal en prioridades menores. Entonces, estos cuatro aspectos lo selecciona y nos dice claramente que cuando nosotros ocupamos el 20% de nuestro tiempo, esto va a producir el 80% de resultados. Y si hacemos el 20%, si ocupamos el 20% en la organización responsable, vamos a hacer que el éxito sea en un 80%. Es decir, no implica ocupar todo el tiempo, sino que sepamos administrarlo y sepamos darle un lugar a lo importante y no darle simplemente todo el tiempo a lo que pensamos que está correcto. Pero este principio nos señala, por ejemplo, que primeramente debemos determinar el 20% o determinar cuáles son esas personas, las más productivas, las más eficientes. El 20% debemos proporcionar en esas personas. Segundo, debemos emplear el 80% del tiempo dedicado en la gente, pero no en todo, sino en los que dan mayores resultados. Tercero, debemos invertir el 80% del dinero en el desarrollo personal de esos 20 mejores productores que hemos encontrado. Cuando ya tenemos esto, nosotros podemos hacer que nuevamente determinar cuál es el 20% del trabajo que da como resultado un 80% de redistribución. Entonces, tenemos que aprender a encontrar cuál es importante, qué nos genera más. Y cuando ya
encuentro en el trabajo a las personas que desarrollan mejor su trabajo, debo equiparlas, debo capacitarlas más a estas personas para que hagan ese 80% de trabajo, para que lo hagan mucho mejor y sea más efectivo. Una vez que hagamos esto, recién voy a poder, puedo pedir que el 20% de los mejores se capaciten y que se ejerzan más y que puedan mejorar sus funciones. Entonces, debemos aplicar este principio de Pareto para que podamos avanzar y realizar con éxito nuestro trabajo. Pero no solamente implica el trabajo, muchas veces decimos, ¿no? Que trabajo duro, trabajo fuertemente, pero no es necesario a veces trabajar duro, sino que también debemos saber trabajar con inteligencia. Recuerde que cuando nosotros estamos trabajando, tenemos que enseñar lo que sabemos y tenemos que reproducir lo que somos. Y a través de eso vamos a poder explicar con más claridad acerca de este principio que nos habla de para delegar a las personas. Hemos señalado que tenemos que enseñar a las personas para que podamos desarrollar nuestro trabajo y podamos ahorrar tiempo y podamos ser más efectivos y tener un liderazgo que vaya a dar mejores resultados. Entonces podemos entender que si no nos organizamos, estamos agonizando. Entonces la habilidad de hacer de juegos como los malabares es muy importante porque todos tienen que equilibrarse al mismo tiempo. Tenemos que saber trabajar y sabemos redistribuir todas las actividades y en ciertas y determinadas etapas. Pero una de las cuales nosotros como líderes es que debamos saber desarrollar los dones y habilidades de los otros. Hemos dicho que esta es una de las tareas que tiene el líder, que debe encontrar qué habilidades, qué dones espirituales tienen nuestros miembros. Entonces, cuando uno trabaja y cuando uno descubre los dones que tiene esta persona, nosotros vamos a poder hacer que ese trabajo que era tal vez tedioso, que era tal vez aburrido y era duro, se vuelva menos cansador, que sea más efectivo. No solamente es trabajar duro, sino que podemos hacerlo mejor cuando encontramos quién lo puede hacer mejor. Segunda Timoteo nos habla de que nosotros, que como líderes, debemos saber enseñar a los demás. Por eso mencionábamos que nosotros debemos ser y mostrar lo que somos. Con el ejemplo podemos enseñar muchas cosas y por lo tanto también podemos enseñar a otras personas a través de nuestro ejemplo. Trabajar con inteligencia lo dividimos en 5 aspectos. Primero, saber delegar, luego establecer metas, articular la visión, persistir y por último, liderizar el evangelismo. ¿A qué se refiere con desarrollar dones y habilidades? Hemos mencionado en 2 Timoteo 2:2, en que nosotros a través del encuentro o de la identificación de los dones, de las habilidades, vamos a poder hacer crecer nuestro ministerio. Una vez que tengamos el ministerio, identifiquemos los dones, el ministerio va a ponerse en acción y va a encajar cada uno con su habilidad. Es decir, que el que sabe, como el platero, por ejemplo, puede hacer cosas de platería, él va a hacer eso. Entonces, ninguno tiene que estar metido en algún trabajo que no sabe, porque cuando no sabe su trabajo, obviamente el trabajo puede fracasar. Entonces, cada uno tiene que estar en su lugar. Y esto va a hacer, mejor dicho, a hacer que multipliquen eh, nuestro liderazgo. Entonces, cuando aprendemos y encontramos los dones, tenemos que aprender a delegar. No quiere decir que egoístamente yo solamente puedo hacer esto o que solamente el hermano tiene esa. No, tenemos que saber delegar y a la vez delegamos responsabilidad. Usted recuerda la historia de David, de Moisés, mejor dicho, de Moisés, cuando él estaba en una etapa en que ya no podía aguantar humanamente, él tenía que trabajar todo el tiempo, él estaba encargado de la administración, de consejería, de liderazgo. Sin embargo, él sabiamente recibió el consejo de su suegro Yetro, quien le dijo, sabes, tienes que enseñar a las otras personas para que esas otras personas puedan realizar esos trabajos que tú solamente lo haces. Te vas a cansar,
Por lo tanto, aprende a delegar, aprende a enseñar a estas personas para que cuando tú no estés, ellos lo hagan. Ahora, no delegue, tal vez no decir, tengo que darle toda la potestad. No, usted deleguele hasta cierta capacidad, hasta su cierto nivel de aprendizaje. Cuando ya no puedan, así como Jesse le dijo, cuando ya no puedan, perdón, Jethro dijo, ya no, quizás ellos ya no van a poder sobre aspectos bien fuertes, entonces tú recién vas a actuar. Entonces es importante que podamos aprender a delegar el trabajo y delegar responsabilidad. Pero no solamente es eso, sino que también en el liderazgo, para redimir el tiempo, debemos establecer metas y esas metas y planes hacia el trabajo tenemos que hacerlos de forma real, que podamos también cumplirlas y también establecer un tiempo. Hacer planes, establecer metas, podemos encontrarlo inclusive en la Biblia, en Proverbios 20, en Lucas 14. Usted con más calma va a leer estos versos. De la misma forma, para redimir el tiempo tenemos que transmitir la visión. Debemos inspirar a otros para que ellos puedan adquirir la identidad para su propia iglesia. Y a través de eso vamos a poder agrandar, hacer el trabajo mucho más efectivo. Y tercero, nosotros también tenemos que persistir. Muchas veces tenemos obstáculos y muchas veces no se llega tal vez al resultado que estábamos esperando. Pero la lucha dice que tenemos una lucha siempre con el diablo y con la misma gente que se va a oponer. Entonces el líder debe saber resistir y persistir en el objetivo que se ha trazado. Y cada desafío, cada eh, problema que quizás se presente, véalo como una oportunidad, como un momento para poder desarrollar y subir a un nivel mayor. Pero en una de nuestras prioridades como líderes cristianos, como pastores, la prioridad número uno debería ser el evangelismo. Es decir, la prioridad del líder debe convertirse como una tarea fundamental en llevar la palabra de Dios. Esa es la tarea principal. Esa es la prioridad que debe tener el líder. Por eso es importante que sepamos administrarlo de forma sabia y prudente. Dios nos dijo, Jesús nos dijo que seamos sabios, que seamos astutos como serpientes, pero a la vez sencillos. Por lo tanto, debemos aplicar todo lo que nuestro Maestro Jesucristo nos ha enseñado. Y por último, señalamos que nosotros tenemos que eh, impactar al mundo a través del Evangelio y a través de un trabajo organizado, no de improvisaciones, no de trabajos que se inventen tal vez en el momento. Que Dios les bendiga.